Leonardi Guerrero. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos acá en el programa por el Imperio de la Ley. Doctor, se suspendió ayer no sé si bueno, en realidad no sé si se suspendió, no inició luego el juicio contra el ex contralor. No se pudo llevar a cabo porque, por dos motivos, ¿verdad? Reales, que no se pudo superar. Por un lado, la causa, el original del expediente está en la sala penal, y por otro lado, no se pudo integrar el tribunal por excusaciones de jueces que dieron sus motivos por varios factores, ¿verdad? Y entonces no tuvo de otra la presidenta, la doctora Fleitas, de posponer o señalar una nueva fecha que nos estaría notificando apenas se subsane los dos inconvenientes, en el sentido de la cuestión de los expedientes originales o la integración del tribunal, ¿verdad? Entonces, eso más o menos fue el escenario que tuvimos ayer, que motivaron la oposición de nuevo el inicio del juicio relativo al Contralor. Ya, ¿quiénes son los jueces, doctor, que se inhibieron de la causa? Y en realidad hubo varias circunstancias que yo lo que puntualicé fue, habían recurrido los jueces, entiendo que el doctor Hermosilla y la doctora Peña, pero fue confirmado que ellos integren el tribunal por la Cámara de Apelación, esa impugnación. Sí. Al ocurrir ello, vuelve de nuevo esa resolución de Cámara, pero sin embargo, de ambos jueces se superpone el señalamiento de este juicio relativo al Contralor, o sea que es un factor que no se puede superar por el hecho de que entendemos también por un lado que el tribunal tiene muchísimas actividades y que ellos a veces sacrifican un juicio, por llamarlo así, o deja de lado, pasa para otro día. Son factores que por la cantidad de trabajo que tienen ellos dificultan, ¿verdad? Ya. Y eso fue lo último que tuve como motivo de la imposibilidad de integrar un tribunal. Y después hubieron otros jueces que motivaron también intervención de algunos de los abogados de la causa, que coincide por algunos factores de amistad u otros. Y la mayoría de los jueces, porque se superpone realizar este juicio, atento a que la decisión de realizar o el señalamiento de fecha, considero que es ya muy próximo, y ya los jueces quienes deberían de integrar ya tienen su agenda lleno, asumiendo otro caso u otra audiencia, ¿verdad? Y ese fue el motivo que explicó la presidenta la imposibilidad de realizar el juicio por falta de integrantes de miembros del Tribunal de Sentencia. Ya, o sea que está integrado el tribunal como presidenta Cándida Fleitas, Lourdes Peña es una de las miembros del tribunal y el Sí, juez Hermosilla es el otro. Solo que Hermosilla y Peña estaban ya comprometidos en otros juicios orales. con mucha antelación, Sí, de sí, acuerdo a lo que entiendo, sí, en sus agendas, ¿verdad? sí, Incluso sí ya se estaban entiende. teniendo juicios que ya iniciaron, que por proceso también no pueden ellos superar por más de 10 días, ¿verdad? Claro, claro, se entiende. O sea que Sí, ahí clarificamos un poco la cuestión, doctor, o mucho en realidad, porque no es que no exista tribunal, existe ya un tribunal ya conformado, ya no sí, hay problema de inhibiciones, de impugnaciones, etcétera, etcétera, porque la Cámara ya puso fin a eso, solo que sí. ahora se superpuso con otros juicios de Lourdes Peña y del juez Hermosilla. Que tiene fecha, coincidió con lo de ayer, incluso otros que no pueden suspender porque ya inició. Eso es por un lado. Y por otro lado está este, la falta del expediente original, ¿verdad? Sí, sí, sí. A pesar de que esa parte quiero aclarar también algunos aspectos. Sí, Si cómo bien no. el juicio relativo al señor Rodolfo
Duarte Ujú. se había hecho con compulsa, ¿verdad? Con compulsa. Esa compulsa se realizó ante el juez de garantía, que autenticó y le dio esa legalidad de compulsa y remitió a sentencia. Ujú. Y en base a ello se había realizado el juicio en relación a Rodolfo, porque En el justamente mismo en caso, relación autor. al excontralor, es el mismo caso. Sí, sí, sí. En relación al excontralor hubo recurso cuando eso. Claro, claro. Atento a que él fue lo procesado, o sea, que está acusado posteriormente, Posteriormente fue porque acusado. tenía esa calidad de fuero y entonces eso retardó. Sí, 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 sí. Y cuando iniciamos y realizamos ese juicio, lo que ocurrió fue que cuando estábamos ya en la etapa de desarrollo del juicio, ya pudimos acceder a algunos documentos originales porque ya bajó en ese entonces y en ese momento de nuevo el expediente al juzgado como para que continúe en relación al excontralor. Lo que hicimos fue con el tribunal de sentencia pedir algunos originales como el contrato, por un lado de IBESUR, y por otro lado el escrito o el recurso de nulidad que se cuestionó, que es el objeto, digamos, del hecho punible de producción, y también algunas pericias que fueron hechas en relación a la firma de algunos funcionarios de la Cámara Penal y algunos instrumentos como sellos y eso del juzgado. Eso porque tenemos que considerar esa diligencia en base a los originales, ¿verdad? Para evitar cualquier cuestionamiento posterior por haber considerado y producido una fotocopia, siendo que son documentos fundamentales, principalmente para el Ministerio Público, el tener esos originales a la vista y evitar cualquier cuestionamiento que recaiga sobre el uso de fotocopia, ¿verdad? Sí. A pesar de que es copia autenticada, el texto jurídico puede cuestionarse. Y ese fue el escenario que se dio en aquel entonces. Ahora bien, lo que el Ministerio Público va a activar en relación a ese tema de que el expediente está en la sala penal, ojalá que se pueda resolver eso lo antes posible, la admisibilidad de la casación que presentó Rodolfo Duarte contra la sentencia confirmatoria por parte de Cámara de Apelaciones. O sea que recurrieron ellos a Cámara confirmó la condena y ellos recurrieron en casación esa resolución de Cámara ante la Sala Penal de la Corte, por el motivo por el cual el expediente original está ahí, ¿verdad? Pero lo que aclaro al respecto no es que eso haga imposible la realización del juicio. Primero, el recurso es presentado por un condenado, si bien es coprocesado con el señor García, la acción que él presentó como agraviado contra esa resolución no tiene nada que ver con lo que sería el proceso que se tiene que llevar adelante en relación al señor García, ¿verdad? Claro, por eso nosotros, o sea que en realidad en eso estuvimos muy acertados y poníamos en nuestra etapa acá de PDS que en realidad no se llevó a cabo principalmente por la no integración del tribunal, en realidad por la no presencia de dos de los miembros, ¿verdad? Y también hacíamos mención a que también el original está en la sala penal de la Corte, pero en la sala penal de la Corte entonces está por la casación de Rodolfo Duarte, quien recurrió su sentencia. La confirmación de su sentencia de 2 años y 3 meses. 2 años, 3 meses, sí, 2 años. Y por ese motivo está en la sala penal de la Corte, ¿verdad? 2 años, 3 meses sin suspensión, ¿verdad, doctor? Sin suspensión. Ok, por eso está en la Corte del original. Eso se tiene que resolver. Y si se admite, obviamente, no se envían y estudian el caso. Y si no, básicamente ya baja y se confirma la sentencia de Rodolfo Duarte. Y uno de los dos casos es, entiendo, tiene que resolver la Corte, la admisibilidad si van a analizar o no. O si rechazan, vuelve el original, ¿verdad? Sí, señor. Pero independiente de eso, lo que tengo que activar de nuevo es pedir una compulsa de nuevo a la sala penal de la Corte o administrativamente ver la forma de obtener, a pesar de que eso viene a ser todavía hasta el momento documental que obra en poder del tribunal de sentencia anterior. Es decir, esa compulsa que utilizamos en el caso y en relación a Rodolfo aquella vez, aún está a cargo del tribunal de sentencia anterior, ¿verdad? Sí,
Sí. Y pendiente ahí y atento a lo que puede resolver la sala penal de la Corte en relación a Rodolfo, porque si por A o B motivo vuelve y debemos de reanalizar de nuevo lo relativo a Rodolfo, sería el mismo tribunal que tiene que contar con el mismo insumo que hoy día está teniendo como compulsa, ¿verdad? Así mismo. Esa Así parte mismo. administrativa nada más habría que definir por parte de la Fiscalía y activar el mecanismo de tener de nuevo una nueva compulsa por parte de la sala penal o acceder a las compulsas que ya está hecha. Ya las compulsas que ya se hicieron. Mm. Doctor, para ir terminando un poco y agradecerte muchísimo tu tiempo, el ex contralor, cuál es el hecho punible por el cual se lo está juzgando? Está previsto en el artículo 246, inciso primero, que es producción de documentos y la modalidad uso. Uso, sí. Sí, concordante con el artículo 29, ¿verdad? Del Código Como autor. Penal, sí. Como autor, ya. 246, pero en el sentido de uso de documento público. De uso. De contenido falso y en calidad de autor. Ok. Muchísimas Sí. gracias, doctor. Y vamos a seguir muy de cerca con este juicio que realmente importa y mucho, no solo a los asuncenos, sino que al país entero, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se resuelve lo antes posible como para plantear el inicio de nuevo de este juicio. Gracias, doctor. Dale, señor, cuando gusten. Te informó PDS Radio TV Digital. El fiscal Leonardi Guerrero en el